cuando se va a celebrar lo que se llama un acto jurídico, como es un contrato o es un testamento, la voluntad humana, cuando es expresada, esa voluntad tiene su autonomía, se independiza del sujeto. Y eso es lo que tiene que hacerse prevalecer. Y eso es lo que es un bien jurídico tutelado. Esta voluntad, si la queremos ver con mayor nitidez, es en el testamento. El testamento es un acto de última voluntad. En el testamento las personas disponen de sus bienes para después de su muerte. Y pueden arreglar una serie de situaciones que han tenido en vida y que las quieren dejar arregladas para después de su muerte. Entonces la voluntad sobrevive al testador. Y esa voluntad tiene que ser cumplida. Y la voluntad del señor Ribagüero, ella, era la existencia de una junta. De una junta de administración. Ahora bien, esta voluntad del testador, que queda independientemente ya de la vida del testador, tiene que ser cumplida por quien asuma las funciones de albacea. El albacea, de acuerdo al Código Civil, es la persona o personas que reciben el encargo de hacer cumplir la voluntad del testador. La Junta de Administración no solamente Ribagüero la instituye para administrar los bienes, la instituye como junta de albaceazgo, o sea, la junta encargada de hacer cumplir el testamento de Ribagüero. El testamento de Ribagüero no solamente dispone de sus bienes, de sus principales bienes en favor de la Universidad Católica, eso es indiscutible, así aparece del testamento de Ribagüero, y la Católica ha asumido la propiedad de esos bienes por vía testamentaria, pero Ribagüero le impone una carga, que es la administración, no por su legítimo propietario por vía testamentaria, sino de una administración que esté a cargo de una junta, primero integrada por diversas personas y al final, por el transcurso de los años, únicamente por el rector de la universidad y por el designado por el arzobispo de Lima. Queda claro entonces que la propiedad de los bienes no está en discusión, es de la Católica. No está en Católica. discusión, la administración. Es solamente la administración. Y para eso Ribagüero en su testamento le da facultades para enajenar los bienes, para gravarlos, o sea, les da una serie de facultades a la Junta de Administración. Bueno, pero y también el albaceazgo, porque Ribagüero ya en forma ya de menor cuantía hace encargos, lo que en el derecho testamentario sucesorio se llama las mandas, ordena las misas, el culto a la Virgen de la Valvanera y no sé qué otras mandas más en relación con el culto católico y con algunas iglesias de Lima para sostenerlas. Entonces, pues, en síntesis, ese es el testamento de Ribagüero y fue la voluntad testamentaria de Ribagüero. La consulta que a mí me hizo el arzobispado de Lima era sobre la validez de los acuerdos celebrados en julio de 1994. Exacto. Y yo opiné que esos acuerdos no tenían eficacia. ¿En qué consistían esos acuerdos? Esos acuerdos eran en que asumieron la Universidad Católica la administración total de los bienes sin participación del arzobispado de Lima, y además que la misma Universidad Católica se encargaba de cumplir con los encargos y mandas que había ordenado Ribagüero en su testamento. Lo aceptó en su momento del arzobispado de Lima, pero después consideraron que ese acuerdo no tenía validez, y yo consideré que en efecto lo que era ese acuerdo era un acuerdo ineficaz, porque la voluntad del testador no puede ser cambiada por nadie, la voluntad del testador es muy clara. Creó una junta de administración con carácter perpetuo y le llamó insustituible. O sea que después de la desaparición física de todas las personas llamadas a integrar esa junta, cuando esa junta se iba a integrar únicamente, sin nombres propios, el rector de la Universidad Católica y el designado por el arzobispado de Lima, esa junta debía continuar en forma perpetua con la administración de los bienes, porque además Ribagüero dice que esa junta era insustituible. Entonces, si se hace una interpretación literal del testamento, se va a dar que la palabra insustituible significa que no podían ser sustituidos ni el rector ni el designado por el arzobispado, y que además perpetua. O sea que aún cuando todos los seres humanos tenemos la vida finita, en el transcurso del tiempo alguien va a ser rector de la universidad y alguien va a ser designado por el arzobispado de Lima. Los seres humanos pasamos para las instituciones que eran. La Universidad Católica se va a perpetuar en el tiempo, lo mismo que el arzobispado de Lima. En consecuencia, siempre va a haber un representante de ambos. Ese fue el carácter perpetuo que le dio Ribagüero en su testamento a la administración de los bienes.
Doctor, se ha criticado a algunos medios, de algunos juristas, la sentencia del Tribunal Constitucional, señalando que la misma se ha pronunciado sobre algunos temas que no son constitucionales. Ya, fíjese, yo sinceramente no le podría contestar sobre esa pregunta, porque a mí me llevó un poco la curiosidad por el hecho de haber sido consultado por el arzobispado para ver cuál había sido el criterio del Tribunal Constitucional. Y yo lo encuentro conforme, por una vía distinta a la que yo tomé para llegar a la misma conclusión. Creo que ese es el único aspecto que yo he analizado de la Universidad Católica. Y si yo soy un jurista, realmente no puedo opinar sobre algo que yo no haya estudiado o analizado. Perfecto. Doctor, y por otro lado, el arzobispado de Lima, ahora que ha ganado en este proceso, ¿tendría alguna injerencia ahora en el aspecto académico dentro de la Universidad Católica como miembro de la Junta de Administración? El testamento es concreto, específico, dice administrar bienes, nada más que administrar los bienes. Y no tiene injerencia en nada que sea la marcha académica en la universidad, ni tampoco se está afectando la autonomía de la universidad, porque el patrimonio causado por Ribagüero y asumido en propiedad por la Universidad Católica fue aceptado. Y durante muchos años, hasta el año 94, ha funcionado la Junta de Administración. Entonces, no es aquí una afectación a la autonomía de la universidad. La universidad podrá seguir dando la orientación que considere conveniente a los estudiantes que acudan a esta universidad y mantendrá su autonomía administrativa y todo lo que corresponde a una universidad que como universidad tiene la autonomía consagrada por la Constitución política. Doctor, y por último, ¿qué opinión le merece la pretensión de algunas autoridades de la Universidad Católica de recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para cuestionar la sentencia del Tribunal Constitucional? Yo francamente no entiendo las razones que pueden tener, porque... ¿Jurídicamente es posible? No es posible, porque la Corte Interamericana, su competencia contenciosa es sobre los Estados miembros, y los procesos que se entablan en la Corte Interamericana es por denuncias contra un Estado, pero no en este caso como una contienda entre dos instituciones, que son instituciones indudablemente que merecen todo el respeto de la ciudadanía, pero no es el caso. La Corte Interamericana no es una instancia más, solamente conoce de las denuncias contra un Estado que es miembro del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Bueno, doctor, le agradecemos su participación en el programa y por habernos aclarado y darnos mayores luces sobre este caso tan polémico que esperemos llegue a buen puerto. Sí. Bueno, creo que es conveniente que el público en general tenga un conocimiento claro de la cuestión que ha quedado planteada entre el Arzobispado de Lima y la Universidad Católica. Yo le agradezco también. Gracias, doctor. Bueno, continuamos con tus derechos después de la pausa. ¿Sabías que la demanda de habeas corpus puede ser presentada por escrito o verbalmente y que no requiere de firma de abogado? ¿Sabías que la demanda de habeas corpus puede ser presentada ante cualquier juez penal? Continuamos con tus derechos. A continuación, la entrevista que realizará el doctor Francisco Morales Arabia, secretario general del Tribunal Constitucional, al expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Sergio García Ramírez, quien participó en el seminario internacional denominado La Protección Constitucional e Internacional de los Derechos Humanos, evento organizado por el Tribunal Constitucional del Perú y la Comisión de Venecia durante los días 19 al 21 de abril del presente año. Estimados amigos del programa Tus Derechos, continuando con nuestro programa, el día de hoy tenemos la presencia aquí en la ciudad de Lima de don Sergio García Ramírez, ciudadano mexicano y expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doctor Sergio, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por su invitación. Además de ciudadano mexicano, amigo de Perú. Bueno, usted que ha tenido una larga trayectoria de juez de la Corte Interamericana, usted ha visto cuál ha sido la evolución de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en estos últimos 12 años. Quisiéramos que nos hiciera una breve reseña de esta evolución jurisprudencial y sus temas más importantes.